mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra, que Todavía iniciamos hoy con nuestro programa Sopa de Letras. ¿Todavía es nuestra? Pues quién sabe si la tierra sería nuestra, pero en fin, ya quién sabe quién será. Bueno, debemos decirle a ustedes que nuestro programa hoy tiene características especiales. Por asuntos de fuerza mayor, como es el partido de Veracruz contra alguien de los Halcones, nuestro programa se ve retrasado a las 9 de la noche, hipotéticamente, aunque en el periódico está anunciado otra hora, es a las 9 de la noche. Bueno, pues es ahorita, pero ¿para qué les estoy diciendo si ahorita ya estamos? Desde ya, como dicen. En esas circunstancias, eso nos vemos obligados a no hacer llamadas telefónicas, porque nosotros no podemos trucar las llamadas telefónicas como si ahorita estuvieran llamando. Hagan ustedes de cuenta que fuera otro programa, pues dicen, y ahora vamos a comenzar, y las llamadas telefónicas, y tú, hola Mariela. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? También muy bien. No, ocurre, también llega no. a ocurrir Tú eso. sí, en realidad sí. Llega a ocurrir bueno, eso, las llamadas. Suele ocurrir eso. Entonces nuestro programa es grabado. Ahorita son las 9 de la noche, más o menos, supongo yo. Entonces pasa nuestra sopa de letras, algunas entrevistas y después la nostalgia, tardecito ya para que usted esté en su casa, ¿eh? Bueno, pues saludo con mucho afecto a Gina Domínguez, Juanita Robles, Manuel Munguía, Clemente Landa, Daniel Méndez Vivanco, muchas gracias. Jorge Blanco. Y Germán Martínez, el bueno, ¿verdad? Pero no eres el bueno. Gracias, Germán, de la FILU, de esa organización tan extraordinaria que da tanta honra a una ciudad como Jalapa y a cualquiera donde se presente, en el cual se difunde la lectura, los libros y la cultura en general. Felicidades. Y recibimos con mucho afecto y mucho cariño a nuestra queridísima María Eugenia Gómez. ¿Cómo te va, María Eugenia? Con mucho gusto Que nos estar honra aquí. con su gratísima presencia de vez en cuando sus compromisos y su Cuando vengo agenda, a ver qué pasa aquí con la democracia. cuando su agenda se lo permite, y ella se da una escapadita desde París y llega a su natal Jalapa. Gracias, María Eugenia, eres muy amable. Bueno, entonces estuvimos preparando temas para que se sepa que nosotros sabemos. Y quedaron algunas palabras de la otra semana, así que se puede desahogar ese apartado. Y que estoy hablando como tribunal, ¿te fijas? Sí. Es la costumbre, No, como dicen en el tribunal, le circulo el qué. Dese cuenta a superioridad Sí, del pleno, ante el Pleno. con el curso presentado por el promovente. Híjole. No. Ahorita te voy a decir cómo dicen. El legajo no. El mamotreto puede ser. El legajo. El legajo, sí, también, sí. Bueno, lo voy a decir. ¿Alguna palabra quedó la semana pasada, mi querido Daniel? Don Jorge, nuestro público hizo una pregunta acerca de cómo surge el mote, el apodo hacia Andrés Manuel López Obrador de El Peje. Bueno, consultando el libro de Jorge Cepeda Patterson, que se llama Los Suspirantes, precisamente el capítulo que le dedica a Andrés Manuel López Obrador, es un apartado que lo llama así: ¿quién es López Obrador? El Peje. Entonces encontré esta pequeña cita. Dice: tiene gustos, pero muy pocas aficiones. Fuma cigarros, las de un señor con barba, como su padre, pero nunca en público. Tiene debilidad por el pescado fresco, en especial el peje lagarto, un pez de río de su tierra, en honor al cual los periodistas le pusieron el mote del Peje. El béisbol sigue siendo su pasión, aunque cada vez es menos frecuente que se escape los miércoles por la noche a Iztacalco, a su cascarita, entrecomillado, famosa entre sus colaboradores cercanos, porque a veces es la única posibilidad de verle. Bien. Yo creo Pero que más que todo lo asocian con Tabasco, porque en Tabasco le llaman peje lagarto al tabasqueño. Efectivamente a un animal acuático que la verdad parece un híbrido entre reptiles y peces. Le llaman el pez prehistórico, sí, porque y tiene tiene patas, ¿verdad? Tiene unas como patas todavía que conserva unos rasgos como de dedos, una boca grande también, es bembonzón, como le dicen allá también. Y bueno, peje es la raíz latina de piscis, que significa un pez. Sí, bueno, es la pronunciación costeña. Para decir pez, sí. Y ellos les dicen peje.
Me acuerdo de una anécdota en Venezuela donde decía, estaba hablando el político, cualquier político de cualquier, bueno, era de Venezuela, y como no podía decir más que sus cortas frases, el político lo convenció y el indígena o el hombre popular decía, así es que, Sí. así es que es, estás diciendo la verdad, pero un poco sigue siendo lo sí, tropical, la la asociación pronunciación con Tabasco. tropical. Y a ese, digamos, pez en Veracruz le llamamos catán. Es el catán. Las especies que hay en Veracruz suelen ser más grandes que la de Tabasco. Ajá, y es el catamarán, ese no tiene que ver, no, el catamarán es un aparato. Y ese es yo creo que la asociación por la que le llaman de esa manera. Aparte de que seguramente le gusta y le ha de gustar el pochitoque y el guau y la tortuga en verde. Y bueno, Ya guisado, sabrosísimo. Hay otra. Los de un lugar de Tabasco les llaman a los de otro lugar para decir que son tontos, tumbapatos. A los de Macuspana, porque la anécdota es la siguiente. Dicen que un presidente municipal de ese lugar recibió la queja de la población porque los patos que llegaban a los árboles del parque defecaban allí y afectaban a las personas que iban a tomar el fresco. Y para resolver el problema dijo, no hay problema, vamos a tumbar los patos. Y para tumbar los patos, tumbó los árboles. Los árboles. O sea, sí, o parecería, también a mí me lo contó ¿cómo se llama? El pocho. Venía de Tabasco un señor con una vara muy grande que era para remar. Y era una personalidad extraordinaria, no me acuerdo cómo se llamaba. El Choco Tabasqueño. El Choco Tabasqueño. Sí. El Choco Tabasqueño, ahí narraba eso, decía que eran tan tontos los de un lugar que para cazar un pato pensaban que tirando el árbol lo iban a cazar. Exactamente. Eso es lo que se sí, decía. luego surgen cosas como esa, como han surgido en la historia, para referirse, por ejemplo, los españoles a los portugueses, hicieron una décima medio ofensiva, que decía, admiróse un portugués que aún en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo, torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho, un fidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Claro. Está bien. Bueno, también ¿alguna otra palabra? Raro que peje también es un sinónimo de hombre astuto y sagaz para muchos. Es un peje. Ese también es el peje, en la acepción del pez, precisamente, que no se dejan atrapar y que no es fácil pescarlo con las manos, ¿no? Ese es parte del sinónimo que tiene. Además se ha hecho representativo este pez, se ha hecho representativo de la gastronomía del estado de Tabasco, es con lo que más presumen. Los rancheros de Veracruz sí dicen, mira cómo salta el peje. El peje. Pero también lo dicen cuando ven una muchacha guapa o sale por ahí. No, volteen. Bueno, adelante por favor si hubiese otra palabra por ahí. Sí, tenemos el señor Benito Lara del puerto de Veracruz. La semana pasada llamó, Sí. Nos hizo dos preguntas. La primera, que a qué se debe eso de quemar pepeyotes. Bueno, lo de quemar pepeyotes viene de una costumbre muy propia de la gente de campo, que se dedica, por ejemplo, a tener sus gallinas, la cría de sus gallinas, y cuando las gallinas empollan, se encuentran en su nido, allí se forman unos animalitos, piojos. Los piojos, que precisamente cuando el pollo salta del cascarón, estos animalitos se adhieren a sus plumas y se les da el nombre de pepeyotes. Relacionado ya con los seres humanos, entonces cuando una mujer va a dar a luz, surge la expresión, la forma de relacionar esto de quemar pepeyotes cuando está por. Sí. Por cierto, pues si hay alguna persona de campo que nos escuche, la manera muy efectiva de que las gallinas que están ¿cluecas o culecas? Cluecas. Esa es la forma original. No, porque se colocan bueno, después de ahí salió cuclillas. En cuclillas, claro. Sí. Clueca es onomatopeya del sonido que hacen para anunciar clocar, o para lamentarse. Es lo que hacen las gallinas. Cloquear. Bueno, donde se pueda conseguir las varas, no. Los nervios de las hojas de tabaco,
ahuyentan a estos animalitos que Así tanto molestan a las gallinas. Ahí en Bandería, como había fábrica de tabaco, entonces todos íbamos a que nos regalaran las venas del tabaco, Venas, de las bien, hojas sí. del tabaco tienen unas venas que no se utilizan. Ahí haces el nido de las gallinas y con el olor a tabaco huyen los pepeyotes. Tiene cara de nahuatlismo, ¿eh? Sí. Porque nada más que la primera parte no doy bien por qué podría ser nahuatlismo, puede ser un híbrido, pero el yotl es un ser, un animal, y debe ser una combinación entre nahuatlismo y alguna otra raíz, pero sí tiene cara de nahuatlismo. Y la otra pregunta del mismo señor Benito Lara, que nos hace, ¿por qué surge la costumbre de regalar chocolates y tabacos cuando nace un bebé? Esta costumbre se asocia también a esto, los puros en la gran mayoría de los casos y en varias gentes del campo, del rancho, regalan también cigarros porque representan, es el símbolo de la fertilidad en las culturas antiguas, como por ejemplo el falo o el pene. En el caso del chocolate, pues es un símbolo de la dulzura, de la exquisitez, de lo femenino. Cuando no se regalan los chocolates, entonces también acostumbra la gente a regalar bombones. Está bien. A propósito de nuestra hermosísima fábrica de chocolates de Jalapa, ¿verdad? Que aquí presentamos un reportaje y que merece toda la atención para Y también quien ame la tradición, existía ¿verdad? la fábrica de puros La Perla. No, pues ahí en- está. En Ahí está, Banderilla. en Bandería, mi querida tierra. Bueno, Sí, es raro esa relación, porque bueno, si supuestamente es que aquí, mira, hay cosas, sí, existía la fábrica de hilados de San Bruno, que Sí. yo creo que ya no existe nada de eso. La de tabacos, La Perla. La de chocolates, La Locomotora. La fábrica de dulces de mis parientes, los Palacios Saldaña, que era toda una institución en Jalapa. Y Una que fábrica de y jabón también. de jabón, el jabón en Lupe. Jalapeño. ¿Te Sí, acuerdas? Sí, una fábrica excelente. Yo no sé si era Lupe o Octagón, o quizá Octagón era nacional, pero Sí. Lupe, yo me acuerdo de niño, usted lo recuerda, ¿verdad? Y la fábrica de Chile. Y de chiles que se perdió totalmente. Es decir, yo creo que las ciudades pierden sus raíces. Eso es lo que le da, como el cementerio de mi pueblo, obviamente, y del pueblo de Veracruz. El cementerio tiene más personalidad y más vitalidad que muchas otras instituciones. Sí, que la misma ciudad. Que la misma ciudad. Sí, es historia, es tradición, es Arquitectura, todo, es costumbres, nostalgia. Nostalgia To- también. todo lo que se perdió de una ciudad, bueno, hay que ir a ese cementerio espiritual de las ciudades. Había también una fábrica de galletas excelentes que estaba Segesa. por Los Berros. Eran como abanicos, los abanicos, que es una pasta quebradiza. Que me perdonen, pero era la CGH. No recuerdo el nombre. No, pues yo te digo, pues te voy a decir por qué. Estaba en 5 de mayo frente al 77, donde vi la luz primera. Y ahí pasando el callejón de Moctezuma en Jalapa estaba la fábrica de la GCH, que era el nombre del señor, y que me perdone su familia si la ofendo y todo, el pueblo la conocía como gallegos con hambre. Gallegos. No, Y yo hacían cuando era galletas, pequeña, sí. cuando era chica, como de 10, 11 años, me mandaban a traer galletas, el recorte de la galleta que nos fascinaba, y yo iba a la Quinta La Rosa que está en La Hidalgo. Quinta de las Rosas. Sí, lo de 5 de 20 de mayo ya noviembre. no lo conocí. Ahí conocí una panadería excelente también que desapareció, que hacía el pan a la antigua. Sí. Riquísimo. Y hay un lugar todavía que no está tan industrializado, que es los dulces de las monjas, que todavía venden. Sí, y pasó, se ha Allá por 20 de desvanecido totalmente, ¿verdad? Quizá. Ya parece mercado negro porque muy pocas personas Sí. saben, ya se les tocan con Pero una clave también las esas monjas. monjitas, nadie ha podido entrar a su convento, son impenetrables desde todo punto de vista. Llevan una vida, lo que se llama una vida contemplativa. Contemplativa, pero pues imagínate. Monástica, sí. Hasta su casa resulta así, ¿verdad? Y a propósito ahorita que mencionaba usted sobre los panteones, recordé a mi maestro de español de la preparatoria que decía, allá en los panteones se lleva a cabo el mejor acto de comunismo. Obvio, ahí todos son iguales. Todos nos ¿verdad? igualamos. Ahí no hay problema. ¿Tienes alguna Y palabra? sí, habló Clemente? también el señor Ponciano Cázares de Cerro Azul, Veracruz, la semana pasada, y nos preguntó qué significa la expresión "ya me echaste
La huaca, bueno, él le decía, ya me ejaste la huaca. Así la pasaron. Es ¿no? una expresión costeña, ¿verdad? Ya me echaste la huaca. Y huaca era el sepulcro tradicional de los indios, principalmente en Bolivia y en Perú, en donde se Sí. encontraban ellos. Y bueno, es una expresión que a veces se le toma en el sentido de que ya me echaste la mala suerte. Huaca también es un barrio de los más famosos de la ciudad de Veracruz. Veracruz. Y el origen de la palabra es sudamericano. ¿Sí? O si no, Sí, caribeño será, No, ¿no? es quechua o Quechua. quechua, como dirían Quechua. los otros dirían quechua. Usted acaba de hacer un programa en que hizo un recorrido. Sí, entrevistando estuvimos a los ahí. habitantes de la Muy, Huaca. muy, ¿cómo te diré yo? Con costumbres y tradiciones muy incomprensibles, muy especiales, porque los cuartos donde viven y viven muy bien son seguramente de 3 por 4, de 12 o 15 metros cada cuarto y tienen su techo y su cocina y es todo. Entonces la vida es muy intensa, claro, obviamente alrededor de un aparato de televisión en la Claro. actualidad. Y nada más, esa es la Huaca. Bueno, en estas ¿tienes alguna otra por ahí? Tenemos otra de Jorge Cabrera, también del puerto de Veracruz. Dice, señor Saldaña, ¿cómo es correcto decir tergiversar o transgiversar? Bueno, lo digo correcto ter. es tergiversar, Pero con G, ahí está escrito con J. sí. Significa forzar las razones, relatar un hecho deformándolo intencionadamente. Un sinónimo de tergiversar es falsear. Es como si te digo, tú lo enredas todo. Tú lo enredas Viene todo. de vertere, que es voltear. Voltear. Voltear, eso es el origen de la palabra. Sí, es cuando alguien da una interpretación o muy forzada o como una mentira, ¿no? Para dar los hechos que den realidad a lo que yo estoy pensando. Y va en contra, por ejemplo, de una que se va a acordar mucho Daniel, que es la exégesis. Claro. La exégesis que es para que interpretes verdaderamente las cosas, la verdadera es. interpretación, Claro, parte de la hermenéutica. Sí, permíteme, la exégesis tiene que ver con yo te doy la interpretación de una verdad y tú tienes que creerla. Y yo la digamos puedo que yo soy un tergiversar a mi pues beneficio. tú porque estás loco. Claro, pero yo soy un tribunal. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un ejemplo como cualquier otro, hipotético. Yo hago la exégesis de, que hicimos aquí, por ejemplo, que cada quien ha dado sus opiniones. Yo tengo todo eso, yo me lo agandallo no es muy elegante, ¿verdad? Yo me lo apropio, no, yo me lo apropio. arrogo. Me lo arrogo. Lo coopto. Ay, yo me lo arrogo el derecho de hacer la exégesis y la interpretación de la decisión que cada uno de ustedes ha tenido. Como soy muy buen exégeta, ¿no? Sí. Muy buen interpretador, yo digo, resulta que yo tengo la verdad, ¿no? Sí, será muy exégesis, pero son fregaderas, ¿no? ¿O cómo? Eso no es exégesis, esas son otras Es cosas. otra cosa. Pero finalmente exégesis sí es hacer un examen en busca de la verdad. A ver, clarifícame. No, hermenéutica es la búsqueda de la verdad de los textos. La exégesis es más que nada para ¿Textos o votos? no, textos, de los textos, de la palabra escrita. En cambio, la exégesis se fue principalmente a los libros cristianos, a los libros como el Talmud, a aquellos textos religiosos que son altamente interpretativos. Al haber una jerarquía, llámese iglesia, llámese algún grupo que le daba alguna realidad a su propia religión, empezó a haber un grupo de personas, los exégetas, que le fueron dando al pueblo la interpretación que ellos querían. Digamos como locutores, es decir, analistas, los que analizan. Sí. Columnistas, calumnistas. Un panel. Es el que saca del... Para afuera. Claro, y agre es llevar hacia afuera, sacar desde el interior del texto lo que se supone, cuando menos ellos suponen que es... Que va a dar la verdad. Aquí hay algo interesante también, don Jorge, que el método hermenéutico consiste básicamente en llevar a cabo una interpretación de los textos. Ahora bien, en lo que se refiere a la exégesis, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en la Edad Media decía que era un esfuerzo racional por obtener la interpretación acerca de dogmas, creencias o verdades eternas. Esfuerzo, pero de ese esfuerzo no se deduce que se tenga la estricta verdad No, del caso. claro es que no. simplemente un esfuerzo, Sí. puede ser una interpretación. Se acuerda que precisamente en esa etapa que inaugura Santo Tomás de Aquino,
viene el planteamiento central de no mantener ese divorcio o esa diferencia entre dogma y fe, sino todo lo contrario, tratar de encontrar una correlación, viendo sobre todo la forma en cómo podría estar supeditada la razón a la fe, sacando ese esfuerzo intelectual. Está igual como cuando te dicen que es la justicia, la constante y perpetua voluntad de dar a quien su derecho. Bueno, sí, pero te quedas en la pura voluntad, pues Claro. como dicen los muchachos, ya valió. Ya valió. Sí, pero ahí sí tiene algo de validez, porque cuando no existe ni siquiera la voluntad, Pero ahí hay esfuerzo, dice. la justicia se aleja. Pues sí. La justicia se aleja. Aquí tú, por ejemplo, me dices, aquí está un señor que se llevó, vamos a buscar un ejemplo a tu azar. Hipotético. A tu azar, María Eugenia, ¿eh? A tu azar. ¿eh? Un funcionario se lleva un maletín con 52 millones y huye. Regresa al cabo de los años por X circunstancias y yo soy el tribunal. Y nosotros encontramos que por X pequeña circunstancia no se le puede juzgar y se va libre sin siquiera tener como penitencia ni 3 Padres Nuestros ni una Ave María. ¿Se aplicó la ley? La ley sí. ¿Y la justicia? No. ¿Valió No. qué? Pues, ¿Valió? sí. ¿Valió para pura Sí. qué? Dime. Materia, para pura materia. Pero entonces, ¿de qué comentarios. sirve tener leyes si no vamos a conseguir lo que es justo? Es pregunta, no es tesis. Sí. ¿Eh? Es arenga. No, esa es Pero la- mire usted, don Jorge, a propósito, durante mucho tiempo se trató de condicionar o de limitar la exégesis al ámbito meramente religioso y filosófico. exégesis, examen de textos. Ajá, y sin embargo, les quiero comentar esto. Hace 8 días el maestro Ernesto Domínguez Milián me obsequió un libro, que es así como una libra, como una Biblia, el libro, y se llama el libro Exégesis de la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados que promulgó Echeverría. Fíjense qué título tan más raro, ¿no? Y dos examinaron a fondo, pues le hizo Sí, Porfirio, ¿no? Como una Biblia. Pues imagínate, el Porfirio debe estar orgullosísimo de que un libro de él dé para tanto, ¿verdad? Aristóteles en el Organón tiene una parte que se llama Perihermeneias, y en el Perihermeneias precisamente discute acerca de que si hay razón en tratar de interpretar aquello que está escrito, porque él decía que muchos de los hombres no pueden conocer ni su verdadera esencia y mucho menos la realidad, y entonces empezaba a dar eso, ¿no? Que los filósofos debían de decirle a la gente qué significaba un escrito, y de ahí empezaron los exégetas a tomarse supuestamente Bueno. esas atribuciones. Todo esto que nosotros platicamos así como locura, yo por viejo, esto es porque estudian. Eso es lo que no conviene hacer en México. En México lo que conviene es que usted no entienda esto. En México hay una tendencia, ¿cómo es? La perpetua y constante Constante voluntad de voluntad. que usted no salga del marasmo de la ignorancia. Eso se nota. Es comprobable, probable y demostrable. Demostrable. En realidad, Algo que lamentablemente ya también lo están explotando con un periodista que llamó la tesis de la chimoltrufia. así, cuando hablaba de algo de política, un analista de la realidad nacional, por favor no le diga locutor, le porque decimos, yo no. propongo, un analista de la realidad nacional, cuando yo a un candidato por el cual voto el 50% de la población, dice, esta es la tesis de la chimoltrufia. Ese es un atentado al pudor de cualquier candidato que haya sido, ¿eh? Sí. Por eso no digo ni el candidato, pudo haber sido en contra del uno o del otro. Pero el hecho de que el que analiza califique de esta manera, niega la posibilidad de que seamos un pueblo demócrata. Pero además, el Inteligente. basamento que utiliza el personaje de Chespirito, que es el filósofo de las actuales corrientes políticas. Por eso, pero el hecho de Muy utilizar y corrientes. mezclarlo todo así, es tener una confusión total en la mente del mexicano. ¿Cuál fue la noticia más importante de antier? 3 señores sin posibilidad de expresión que se perdieron en el mar. ¿Cuánto dura un noticiero? Un noticiero de 1 hora dura exactamente 20 minutos.
¿Por qué? Porque el 50% son anuncios comerciales, es un hecho constatado. 10 minutos son de fútbol, entonces quedan 15 o 20. Yo conté, me aburrí, conté 25, 30 minutos, casi 30 minutos sobre si ya habían desembarcado, si ya los habían examinado, sobre qué sintieron, sobre si comieron pato o pata, y lo mismo. Pero imagínense ustedes qué se jerarquiza informativamente en México cuando de un noticiero de 1 hora, la mitad del noticiero lo llevan 3 pobres gentes víctimas de no sé qué, para que después saliesen con la bandera de México como héroes nacionales, porque una de las finalidades de los medios de comunicación electrónico, salvo excepciones, es hacer algo trascendente de lo trivial. Bueno, pero además aquí algo sobre este tema también que llama la atención es la televisión utiliza este naufragio, supuesto naufragio, sí, real naufragio, como un espectáculo durante toda la Por semana eso. Y obviamente oculta cualquier otro tipo de No, información esto sirve para trascendental, ¿no? Sirve el para país, disfrazar, ¿no? para disfrazar, ¿por qué? Porque cuando he dicho una de mis incontables y muy frecuentes frases célebres, Porque no sé si fui yo u otro sabio. sí, dijo, no sé si fue yo u otro sabio, el que dijo, el que edita, informa. Es decir, si yo tengo un pedazo de película y la corto a mi gusto, ya informé, como decía la película, no, que va como yo quise. El que edita, informa. A propósito, un espacio. ¡Ey, familia! Muy bien, Germán Martínez, ¿qué es el FILU? Por favor, que también no nos dejen fuera, queremos decir y hablar y colaborar con en lo que sea usted de nuestra pequeñísima parte para que actividades de esta naturaleza en Veracruz tengan toda la repercusión adecuada. Claro, nuestro programa es muy pequeño para eso, pero por favor, adelante, Germán. No, muchas gracias, me da realmente mucho orgullo estar aquí con ustedes, que son defensores de la palabra. Gracias, muy Que, amable. bueno, obviamente los vemos de manera FILU es ¿qué? permanente. Y la Feria Internacional del Libro Universitario es precisamente esta apuesta por el conocimiento, bien como lo estaban mencionando aquí en la mesa, ¿no? Estamos en un tiempo en que los medios de comunicación son amplios, pero a la vez son también amplios en la ignorancia, ¿no? Sí. Entonces, precisamente abrir estos espacios a través de una feria donde el libro universitario básicamente tiene un rol importante, para nosotros es primordial trabajarlo, proyectarlo. ¿Cuántas editoriales están? Son 400 casas editoriales. En el espacio del transporte. En el Museo del Transporte, que Vaya, es un hasta nuevo que espacio. sirvió para algo, digo, para algo cultural este espacio. Claro, interesante. el Museo del Transporte nos transporta. Quise la decir, imaginación. obviamente. Por ahí, ese era lo que no me Esa dejaron. era la intención. Esa era la Nos intención transporta de la decirlo. imaginación al conocimiento, y Sí. estamos ahora con los libros, ¿no? Y bueno, tiene una edición dedicada a Sergio Pitol, que este año ha sido bueno. galardonado con el Premio Cervantes, y por lo tanto aquí Veracruz, Jalapa y la propia universidad, que es su casa, pues se ha dedicado a darle una serie de reconocimientos especiales. Y aparte hay otro tema muy importante, que es el agua. El agua es el tema central de esta feria, en el cual se está analizando a través de diversos conocedores del tema sobre este problema fundamental. Cada año la universidad elige un tema en especial, donde a través de la academia. ¿Por qué no les organizamos una excursión al río Cedeño? Digo, por sería supuesto. verdaderamente. Justo es algo de lo que se están comentando en estos foros. Uno de los casos es lo del río Cedeño, Sí. el cual vi cuando ustedes estuvieron Sí, terrible, ahí ¿no? en lo que se llamaba río, ¿no? Que ahora son una hipótesis, rocas.
precisamente ese tema que es muy importante, en el cual la universidad, el gobierno, la sociedad, todos tenemos que Oye, y participar. vino el viejo Ernesto Cardenal, ¿verdad? Ah, sí, por Salúdalo, cierto, que lo invitamos. imagínate, lo envidio. El hecho de que lo haya regañado el Papa. Sí, es- Joder, ese mérito Ese excepcional privilegio, ¿quién se lo y roba? que le haya hecho así, pero fíjate qué digno. Esa película que yo he visto decenas de veces, cuando le hace así Le Juan dice Pablo. en esa ocasión que se hinca, recuerdo esa escena, se hinca, hace a besarle el anillo Sí. papal y entonces Juan Pablo II le dice, párese porque usted tiene que ponerse en regla con la iglesia. Sí, Esa es la y se expresión. levantó hecho la raya y los mandó. Dice, Por allá. dice, es mi ídolo el hecho así. Eso de tener un enemigo de tal magnitud o un regañador, hacer traer, fíjate, esa condición divina, hipotética y divina de todo un papa y que se rebaje a regañar a alguien simplemente porque tiene un pensamiento Diferente. hermosamente diferente, obviamente. El Papa Juan Pablo II, queridísimo de todo México, sí tuvo una ideología que podría, es decir, Jesús yo no sé si hubiese aprobado todas las ideologías y todas las características del papado de Juan Pablo II. Digo, no lo sé, es pregunta, pero sí dudo es decir, porque ¿a quién sacó del templo Jesús? ¿A quién lo sacó? A los mercaderes, a los comerciantes. Y la iglesia dice, venid a mí, Y reconvino a los maestros de la ley dentro del mismo templo. le convino al Reconvino. 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 Se puso a regañarlos Sí, ahí, entonces, pero era andaba- un chamaquito. Andaba como en la misma frecuencia que Cardenal, ¿no? Obvio. Pues sí. Bueno, pues entonces un saludo afectuoso a Ernesto Cardenal. Sí, gracias al llamado que nos hicieron, estuve platicando con Ernesto Cardenal para ver si podía venir. No, pero ahorita estás dando su pero, recital, pues ¿verdad? coincidió con esos horarios. Sí, que porque se- teníamos que grabar, pero eso no implica que no se le quiera y, Y, se le y admire. justo platicó esta anécdota de su regaño al Sí, que le dio el rey Papa. del Papa, Su pero regaño papal. imagínate, 2 regaños ha habido que toda proporción guardada y sin que tenga connotaciones especiales, ese que le dieron al Papa, y cuando un jovencito morenito, chaparrito, pelón y de lentes, dice, quiero ser presidente de la República, y Fox le puso a la bota y le hizo así. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Eso también yo lo comenté en una vez. Digo, hijo, qué envidia de que el presidente de la República te regañe el presidente de la República. No sé, es masoquismo, no sé qué será de mi parte, pero a mí me resultan envidiables esos regaños Pero que me regale uno de arriba, no creas que uno ahí de tercera, no, pues eso no cuenta. Además, Ernesto Cardenal, recuerdo perteneciente a la Orden Marignol, poeta, ensayista, gran hombre de letras, y qué bueno que en la Feria del Libro lo tengan como invitado. qué de honor. bueno. Muy bien. Oye, trajiste libros, los vamos a rifar. Por supuesto, ¿no? Entonces, como te convocamos para la semana entrante, que espero que haya terminado el partido de básquetbol durante toda la semana, y si ya terminó, Nos hayan eliminado. Ah, tú sí, eres testigo de que los rifamos todos es para rifar para el público. al auditorio o para ustedes también, pues, como ustedes gusten. Yo casi te suplicaría mucho que fuese para el auditorio, Perfecto. porque si no se van a mal acostumbrar. No, sí, el público. Claro, sí, 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 Perfecto, quiere, perfecto. quiere. Y obviamente pues los invitamos para que vayan a la Feria Internacional. ¿Qué es cuando? ¿Mañana todo el día? Sí, todo el domingo, está abierto desde las 11 de la mañana, cierra a las 9. ¿Y dura? En el Museo del Transporte y es completamente libre la entrada. Vienen todavía actividades importantes para la próxima semana, como es el foro Agua Reto Planetario en el siglo XXI. Estará también Eugenio Montejo, que es un poeta venezolano muy bueno. Estará Heraclio Cepeda, que es un excelente narrador. Y estará Julieta Fierro también, que se ha dedicado a difundir la ciencia. Trae un libro muy especial que no sé si lo han leído, que se llama El libro de las cochinadas. De las cochinadas. Es curioso, ¿no? Y bueno, Que pues al habrá. principio no se lo querían editar, estuvo buscando en varias ¿Y casas si son editoriales. muchas cochinadas? Habla de una manera acerca de las cosas que en nuestra sociedad consideramos pues, como sucias, Cochinas. ¿no? Habla acerca de cómo se eliminan Ahora debe las tener mucho heces. éxito porque en la televisión se usan muchas cochinadas para manifestar el humor. Sí. El humor en la tele. Espero que sean otras clases de cochinadas. Son pero, otras cochinadas. Sí, de una manera diferente. Pero Hay de en cochinadas los a programas cochinadas. de divulgación humorística
se ha bajado el humor del mexicano a nivel de cochinada, en el sentido estricto de la palabra, lo cual significa que baja, pero luego sale que el mexicano en matemáticas y en manejo del lenguaje ha bajado. En este sexenio ha avanzado la bolsa de valores, el Wall Street, el índice Nikkei. La lista de Forbes. La lista de Forbes. Pero en la manera de hablar y en la manera de conocer las matemáticas, el mexicano ha bajado, salió antier. De redacción. De redacción y de todo eso. Es un discurso pedagógico que ya se ha reiterado varias veces de acuerdo a varios instrumentos de evaluación. También lo que no hemos avanzado, bueno, sí hemos avanzado en tortura. Lo acaba de decir Soberanos. Pero ya lo calificaron hasta de loco, creo. De ligero. Ya lo bajaron. Qué barbaridad. Así, se califica de loco así. Cualquiera puede proclamarse presidente. Así. Fantasioso, eso es fantasioso. Y así hace el doctor Aguilar, ¿te acuerdas? Chistosito. Perdón, pero hubo una periodista que nos preguntó que los niveles de lectura estaban muy bajos en México, en Veracruz, dijo también. Entonces, ¿para qué hacen ferias de libros si nadie lee? Sí. Entonces, yo te voy a decir algo. ¿No? A ver, tráiganme. A ver si está por ahí mi libreta. No vaya a decir libreta, de dónde era, ¿De qué medio? ¿De qué medio, Sí, yo te voy a decir que obviamente no compete a ti como organizador de la feria, pero escuché una narración de la feria donde se nota evidentemente que quien ha hecho esta narración no tiene ningún interés. Tampoco lee. No, pero no tiene ni interés, ni contacto, ni voluntad. Cuando hablaste de que madrugaban, sí, una muchacha dijo, hay que traerse su sleeping bag, dijo, sí. ¿no? Algo así. A ver, está mi libreta azul por ahí. Dijo varias cosas. Es decir, si tú estás hablando de libros, si estás hablando de Cardenal y de la poesía, no puedes tener expresiones, por ejemplo, cuando dice, qué padre, ¿no? Bueno, se nota evidentemente que hay un desfasamiento, ¿verdad? Estás escindido el área de hablar de algo de esto, y qué padre, ¿no? Y luego la otra, ay, ¿desde qué hora están trabajando? Desde la madrugada aquí. Ay, pues ya tráigase su sleeping bag. Sleeping bag. Yeah. Sí, es que para esa persona decir sleeping bag le da jerarquía, estatus y por ende cultura. Está en un lugar donde va a haber algo cultural y dice, aquí meto mi pronunciación que aprendí en Harmon Hall. Es domingueras. Hace ver a la persona, otro calificativo, hace ver a la persona bonita. Pues sí, pero sí, ya digo que no tienes nada que ver tú, porque ni sabes qué estación No es fue, reproche. ni te voy a decir. No es reproche. No, pues alguien estaba narrando eso, pero te digo para que sepamos todos en qué mar nadamos. ¿En qué ríos? ¿En qué aguas naufragamos? A propósito. Luego dice algo que no tiene que ver, dice, en nuestra feria hay una cafetería tan buena como la que tienen los halcones. Digo, ni que los halcones fuera, tú me entiendes, que digo, ¿qué son los halcones? La nueva medida, de básquetbol. la nueva medida de calidad para las personas. Es decir, nuestra feria de cultura es tan grande que se equipara a un partido de béisbol que O de tiene básquetbol. Es igual. Digo, eso también. Y después, aquí tienes un libro con imágenes que vale 400 pesos. ¿Y de qué habla? De montañas y de volcanes. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. ¿Entiendes? Que no va. Y algo que yo escuché, como hay que traerse su Bush Lunch, pero no sé si sea Bush o sea... Box. Box. Yo oí Ajá, como Bush. Dice, no, te traes tu Box Lunch. Imagínense ustedes, por favor, si yo, jalapeño de X año, me invita a alguien en una estación de radio comercial a ir a la feria para ver estas bellezas de libros y me dice, tráigase su Box Lunch. Qué itacate, ni qué bastimento, no, nada. Tráigase Su una torta, torta, ¿no? tráigase cómprese unos tamales, hijo. Cómprate unos tamales. Ahí es cuando cobra fuerza, en base a lo que está usted diciendo, don Jorge,
los cuestionamientos que hace a eso Alex Grigelmo, que es integrante de la Real Academia Española, y dice, no se vale, no se acepta que si nosotros en nuestro idioma español, que es tan rico, tenemos las palabras apropiadas para significar algo, traigamos palabras, en este caso norteamericanas, para hacer ese señalamiento. Sí, pero aquí lo que está sucediendo, Daniel, es que están negando el valor auténtico de un hecho cultural, Claro. la FILU, Y comparándolo. y quien se encarga de difundir lo que no eres tú, de difundirlo ya así para la gente, o quien da la noticia, lo trae a su circunscripción y a la jerarquía de sus valores. Y esos valores son una mugre. Porque Son los para que ella transmite, decir, además, para ¿no? ella decir qué padre, sleeping bag, box lunch, y luego para rematar dice, wow, qué padre, y una cafetería como la del estadio deportivo, y luego para decir, vénganse con tiempo de antelación. Sí, Explícamelo. sí, porque posteriormente después, pues es una repetición innecesaria. Quería ser elegante, no tenía elementos, y no hay más que la simplicidad. Voy a ponerme nuevamente como ejemplo, cosa que nunca hago, evidentemente. Vanitas vanitatum. Vanitas vanitatis. No, vanitatum et omnia vanitas. Esa es la bueno. cita del Eclesiastés. Un día me dijeron, oye, tú tienes mucho éxito, según ellos, ¿no? Cosa que yo evidentemente aceptaba, desde luego, en el programa de anatomías, que por cierto está prohibido. Un día pedí hacerlo en el 22 y en otro sí me mandaron por un tubo. Bueno, ok. Pero dice, ¿cómo es que tienes éxito? Porque yo tengo un secreto. ¿Cuál es el secreto? Entonces dije, por decir, el conveniente manejo de mi ignorancia. Lo dije así. Pero puede ser, para un compañero de trabajo de nosotros, no saben lo delicioso que es ignorar, sin vergüenza, sin pena. Porque ¿por qué invito a este? Porque sabe más, obviamente. Entonces es redundante si le estoy discutiendo y me pongo a discutir con él para demostrar que yo sé más. Entonces, ¿para qué lo invité? Pues sí. Dime gracias. Agradece Y el halago. muchos entrevistadores se ponen en el papel del entrevistado y ahí es donde La riegan. trastornan todo. Sí. Porque bueno, el entrevistado es aquel, espérate, Claro. tú no te adelantes. Sí, uno es interlocutor entre medio. Juanita, por favor, si usted es tan amable, platíquele aquí a Germán, que también usted sabe cosas muy bonitas del Jalapa y del Veracruz antiguo. Y de las No tanto. palabras que por alguna razón, gracias, por alguna razón caen en desuso. Una muy curiosa es ñapa. No me dieron mi ñapa. La ñapa era un detalle muy agradable de quien vendía algo. Yo recuerdo muy bien y me era muy agradable ir a traer el pan, porque si compraba uno, digamos, 2 pesos de pan, era mucho, entonces le daban a uno la ñapa, o sea, otra pieza. El pilón, que también se llamaba. Ajá, pero en este caso, pues era muy, muy agradable. La ñapa. La ñapa. No, que no sabemos de dónde provenga, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver. Del quechua ahí es yapa. Sí. Yapa Claro. allá como un agregadito. Aumento. Sí, Quechua quiere decir... Es una ¿quechua lengua estás? No. del sur, del ¿De sur los del qué? continente. De los incas, ¿no? Sí, de incas principalmente y algunos de sus grupos vecinos. Y en otra parte, en Tabasco, por ejemplo, dicen la contra. Deme la contra, dice. Sí. Sí. Está bien. Bueno, entonces tenemos otra que es tichate, ya que estamos con esas palabras. Esta también cae en desuso porque tampoco ya se utiliza. No en banderilla. En Bueno, mi pueblo todavía se en usa. en los lugares aledaños a la ciudad, las casas más modestas, no porque fueran tan pobres, sino porque era una especie quizá hasta de cierta conveniencia o afecto. Nahuatlismo, Tenía criaban un cerdito Claro. con todo lo que quedaba del alimento, y ese era el tichate. La comida era el tichate. Sí, Sí, la comida las del obras. cerdito, Las obras, sí. esas obras, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos ahí
Ahora, otra que es fatuo. Fatuo a veces es un adjetivo en relación a una persona pedante, engreída, y que él se cree pues muy galán, ¿no? Quizá. Pero también fatuos son unas llamitas que salen de los lugares donde hay fósforo, cerca de los cementerios. Esos son fuegos fatuos. Y cerca de los pozos petroleros también hay fuegos fatuos, sí. Viene de una especie de fantasma, el fato, el hado, la aparición, digamos. Ajá. Bueno, tenemos papanatas. Sí, es cierto. Eres un que Papanatas. suena feo y realmente es insulto, ¿verdad? Realmente Suena re insulto. bien, ¿cómo va a sonar feo? Simpáticas. De fuego fatuo se asocia precisamente a lo de fantasmas, porque cuando antes los cuerpos en descomposición emitían ciertos gases como metano, cuando se descomponían, y llegaba a haber una chispa alrededor, se encendía una flama alrededor del cuerpo. Ese era el fuego fatuo. Entonces la gente lo empezó a asociar con una visión de los fantasmas, ¿no? De las personas. Pero además es común ver, si nosotros acudimos a los cementerios en las noches, ahí es donde se puede ver este tipo de fenómeno. Precisamente recuerdo que yo le preguntaba a mi papá era médico, y por qué sucedía eso, y me comentaba que era la forma en cómo salía a la superficie todos los componentes minerales de las osamentas. Y decía Acuña, y tu cerebro en vez de pensamientos dará flores, decía, cuando le hablaba al cadáver. Bueno, estábamos en papanatas, que es Papanatas. demasiado crédulo, Ajá. y sí es un tanto ofensivo Sí, para sí, la persona. Esa palabra es bonita porque se construye precisamente de dos, es papar, captar, recibir. nata. La nata es un producto que a mucha gente le gusta, ¿no? Que es un derivado también de la leche que queda ahí, pero esa parte es una especie como de sobrante de pero residuo. también ¿no? es así como sobrante de Sí, algún como líquido, algo, ¿no? sí. La nata de algún Como las sobras, recipiente de digamos. algo. Es un Pero sobrante. también hay, también debe venir de papamoscas, o estás papando moscas, ¿eh? Sí, pero ese de papamoscas es porque se Con la boca atribuye a las abierta, personas ¿no? que están con la boca abierta a hacerse lembos. Y cuando la maestra hace mención de ese alimento de sobra que le llevaban a los cerdos, también se le llama en varios lugares desperdicio. Sí, claro. La lavaza, dicen en el sureste. ¿La qué? La lavaza. La lavaza, Sí, porque porque luego lavas. queda después de lavar los trastos o Sí. los trastes. También Sí, hay ¿no? también oí la expresión cuando hay una rebatinga donde todos llegan y todo fue una cena de cerdos. De negros. No la había yo eso, pero define muy bien. Ahora, a propósito de procesos electorales, que todos metían mano y lo que sea, era una cena. Pero la oí, no sé si sea común o fue... No es muy Queda como usada. cena de No es negros, usada. Se ¿no? oye más la otra. De más negros de sí, Pero la negros, otra de es cerdos. muy racista y muy, Sí. muy ofensiva. La de negros es Sí. terrible, no. Y había una dinámica antes, mandaban al niño con una cubeta A recoger. las Ah, casas. Claro, sí. Todavía, pedir los todavía. restos. Hay Es- quienes ¿En pepenan los así. pueblos? La cena de cerdos se utilizaba ese calificativo sobre todo para describir cómo eran los comelitones de la monarquía, por ejemplo, en la Edad Media. Ah, bueno, Ahí sí se utilizaba usaba. esa expresión. Bueno, entonces sí refleja algo lo que conocemos todos. Impolítico, nombres. Impolítico, incivil, yo había hecho una incivil, persona que impolítico. pues es descortés, Sí, que claro, no claro. tiene buenos modales. Muy o bien, Juanita. cosas así. Bien, Juanita. Bueno, Porque impolítico vendría a ser exactamente incivilizado. Incivil, pues. Sí, porque, sí, esa es la traducción nada más, porque polis o polis en griego es ciudad y chivitatis, de donde viene Civitatis, civilidad. ciudad. Entonces, yo cuando era joven hablaban de alguien que era incivil. Impolítico. bueno, Otra más. tenemos de escolar, que puede ser, bueno, realmente como lo dice la palabra, es quitar la colita a los perros, que es una práctica frecuente y No. mal hecha. Mal hecho. Cuando vos, Que como les dice el quiten tango, la cuando colita. vos serás
Descolado mueble Descolado viejo. mueble Pero viejo. también hay esa otra acepción de salir descolado cuando no se le hace caso, cuando se tira, o también a loco, como estábamos diciendo, a una persona, en lugar de hacerle caso y si solicita algo, pues proponérselo, dársela. Había una suerte taurina que se llama coleadero, en que las personas cuando... Charra. Charra, perdón, es charlatán, que precisamente descolar a una persona que no podía hacer una pega, que ya la pega también es otra suerte, también ahora taurina, cuando hacen los forcados, en donde precisamente cuando tenían éxito estaban bien pegados y cuando fallaban era que salían descolados. Y aparte el toro o la vaquilla lo daba la vuelta y lo tiraba. Eso era precisamente porque decían que te descoló esa muchacha, ¿no? Porque le estaban haciendo otra palabra también muy viejita que yo no lo he escuchado, que era hacerle la ronda Ah, sí. Ah, pues sí. a una muchacha. Sí. Y en Banderillo una muchacha muy alegre, vestida de una manera actual, ¿no? Es una chirrisca. ¿Lo habían oído? Chirrisca, Sí, sí. sí. Ya casi no Ya se usa. casi no se Fíjense usa. ustedes que no quiero dejar pasar. Nuestro programa se ocupa particularmente del elemento fundamental para todos estos muchachos que conocen las palabras, su origen, y por tanto nos referimos a los diccionarios. Encontré y fui a buscar específicamente a mi vieja biblioteca el diccionario electoral que se escribió cuando Fox iba a ser presidente. Lo escribió alguien del Canal 13, eso sí me acuerdo, Martínez Silva me parece que se llama, Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino. Este diccionario electoral es extraordinario porque le da a usted una visión completa de lo que tanto preocupa actualmente al mexicano, es decir, vivimos en una época electoral, postelectoral, pre-cambio de gobierno, no de gobierno, y yo seguramente que esto debe haber sido la Biblia para todo lo que se hizo en el pasado cambio de gobierno y en el actual. Me decía Manuel que al leer todo esto dice, oye, no es un diccionario, es un recetario. Es un recetario. Sí. Yo desde luego me pregunto, ¿cuál es el país en el cual me dice la definición de una jornada electoral? Perdón, porque si a ustedes les suena a saturación el hablar de esto, estamos hablando de un diccionario que se llama diccionario electoral. Entonces, esta jornada electoral y señala prácticas antidemocráticas durante bueno, son 4 o 5 páginas de prácticas antidemocráticas. Pues, ¿qué hacer en caso de? Señala, no habla como para evitarlas, No, por eso, ¿qué hacer sino en para caso dar de? una constancia de que así es y es ineluctable. No, es inexorable. Irremediable. Irremediable, de que así es y te amolaste, ¿verdad? Así es, simplemente. Forma parte de la realidad. Dice, sí, forma parte del México que simplemente es. ¿No? Entonces, dice, las prácticas antidemocráticas que pueden tener lugar. Have a place. Yes. Que pueden tener lugar. Sí. Have a place. Sí, traducción del inglés. Durante la jornada se dan de muy diversas formas. Gándara, que es un autor, cómo llevar a cabo campañas victoriosas. Es decir, si hay un recetario para llenar campañas victoriosas, no dice por medio de la honestidad, por medio de la convicción, por medio de las grandes ideologías. No, ¿cómo llevar a cabo? Es decir, imagínate esos cómo. Y aquí los dice, evidentemente. Y Lerma, otro autor, cómo organizar una campaña política. Ellos enlistan las prácticas más comunes, son 43, les digo algunos: cambiar de ubicación la casilla, tardarse demasiado tiempo en instalarla, negarse a instalar la casilla, impedir que se instale, permitir a empleados o funcionarios del gobierno estatal o municipal que lleguen ahí a ver, negarse a aceptar a algunos, intimidar a otros, molestar e intimidar, no darle los alimentos ni el agua a los que están trabajando, negarse a usar urnas transparentes, negarse a abrir las urnas. 43 de esto, 4 páginas, es lo que pudo haber sucedido. Lo que sucedió. No viene por ahí la de contratar a un cuñado con una empresa de computación o pues algo. en todo eso está
en México muchas de estas prácticas están tipificadas como delitos. Vaya, menos mal que lo dice. Sí. Sí, muchas, pero otras, como vemos, no. ¿Se dan cuenta de lo que significa que algunas de estas cosas sean delito? Joder, qué bruto, qué avance. Sí, ya tendrá que aparecer la versión corregida y aumentada. Aumentada, Sí. desde luego, porque aquí esta vez se enriqueció todo, por lo visto. Entonces, sepan ustedes pues, y como aquí nos ocupamos de los libros, Y de mi los querido diccionarios, Germán, especialmente. de todo lo que significa un fraude electoral, aquí está todo. En otras que tengo por aquí ubicadas, está evidentemente cómo ganar una elección a como de lugar, y aquí está. ¿Dónde se ha escuchado eso? ¿Dónde vas a pensarlo? La negación total de la democracia. ¿Qué dices, mi querida María Eugenia? Yo quiero agregar nada más en cuanto a Itacate, o almuerzo, lo que quieran ser, que por favor no lo recomiende nadie. No sabía de esa información o esa invitación. ¿De cuál? De la que hablabas hace rato en el radio para asistir al FILU. Ayer asistí a una obra de teatro. Tengo mucha envidia de ver que aquí hay obras de teatro todos los días, Sí, hay sí. mucha actividad cultural, y me senté en las primeras filas de la sala chica del Teatro del Estado. La obra me pareció bastante buena, el público no tanto, y quiero decirles por cuanto toca Itacate, quizá la persona que habló en el radio, invitando al FILU, animó a muchos jóvenes a asistir a esta obra de teatro también con su Itacate, porque en medio de la pieza uno oía las bolsas de palomitas, pero bolsas grandes. Entonces se oía adelante de mí, atrás y en la fila. A mí me tocó en una ocasión y también era un espectáculo y sinceramente, bueno, no sé cómo catalogar al público tan bello como lo hizo ella. Unos muchachos comiendo tacos al pastor, que abrían eso, se les antojó a todos los demás. Eso es Pásame la inadmisible, inadmisible. No puede uno ir a comer al teatro. Y aparte, cuando yo iba a los conciertos de la Sinfónica hace 25 años, en el entreacto o en el intermedio, subía uno a la cafetería. Claro. Le vendían refrescos, cafés o un sándwich si había mucha hambre. En esta ocasión había 10 minutos de intermedio, muchos salimos a buscar un agua o algo, enfrente a una tienda que se llama Oxxo, perdón. No sé. tú sí. Bueno, esa tienda es una copia mal hechísima de la comida chatarra americana. Ni siquiera es una copia buena. ¿Y qué querías? Se vende alimento chatarra de la pésima calidad y lo que se compraba a fuerza, yo no pude comprar nada, solo una botella de agua, era puro engordante y los que salieron a comprar ahí o salimos, eso llevaban en la mano una cerveza y comida chatarra que sonaba en el interior Sí. de la Bueno, sala. Estás describiendo, María Eugenia, ella que vive fuera de México y hace mucho, no deja a uno de extrañarle algunos aspectos de cuando regresa. Después, poco a poco, se va uno curtiendo, digamos. Lo quiero decir para y ya que pasa inadvertido todo Sí. eso. Pero lo que tú estás diciendo es que cuando uno llega, y a mí me ha pasado, uno encuentra un México cambiado, un México estereotipado, puede decirse, Sí. diseñado, el croquis de un México diferente al que dejó. Pero todavía toma velocidad y velocidad. Cada año que vengo van como si quisieran Mira, llegar todo eso es a lo congruente peor. con la que lleva al Filo su sleeping bag y un box lunch. Porque para muchos de esos que fueron al teatro, ir a comprar a Oxxo cualquiera de las cosas que tú describes, les da jerarquía. La televisión le da jerarquía de trascendente a lo que conviene para un negocio. No, pues, si está una señora que vende tamales, evidentemente no me voy a comer un tamal, voy a comprarla una marinola, o como se llamen, ¿no? Sí, en femenino, la marca, ¿no? Ahora, es lamentable, don Jorge, que esté ocurriendo eso, como lo que nos narra María Eugenia, porque sí, Jalapa se había durante mucho tiempo, recuerdo eso, se distinguió por ser un público comportándose Culto. bien en las obras de teatro, por ejemplo. Pero Es muy además, lamentable que ¿sabes qué ocurra pasa, eso. Daniel? Mira, están cambiando de una manera en que no es que no lo notemos, es que preferimos otras formas culturales. Yo recuerdo de pequeño vivía en Coatepec y una de las tradiciones que era la gente ir al parque y después ir a la iglesia. Ujú. Y la las gente nieves. llegaba con nieve, con comida, el niño a veces con el globo. Y el sacerdote no les prohibía comer, les pedía el No, pues. respeto.
Y los padres se paraban y el niño se paraba También a unos que fueron a la catedral les pidieron respeto, ¿se acuerdan hace unos días? Sí. Fueron a pedir algo más espiritual. Pero había No, unas dinámicas diferentes en un país que hoy, como lo encuentras tú cada vez, pues más extraño a nuestras formas, Bueno, ¿no? entonces mañana todos al FILU, que está La en FILU. la FILU, en el Museo del Transporte, que ahora cobra vigor. Sin esa box y sin institución. sleeping. Mucho gusto, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias, don Jorge. Bueno, para concluir un poco nuestra grabación de hoy, ya saben ustedes que nuestro programa es pregrabado, como suele decirse en las buenas televisoras, y esta como lo digo, es pregrabado, para que ustedes disfruten, mis amigos de la nostalgia, disfruten del equipo de los halcones, ¿cómo se llama? Del equipo de los halcones de la Universidad ¿Pero quién Veracruzana. juega? ¿No supiste quién jugó? No sé supiste. contra quién. No sé. Unos contra otros debe haber sido, ¿no? No sé cuál es el equipo contrincante. Pues el que está enfrente es el contrincante. Pero el que está ¿cómo de este se lado. llama? Halcones. ¿El otro? Pues quién sabe Tienen cómo que se ser, llama, pues es yo igual, lo que ¿no? estoy Es diciendo. igual, es igual. Bueno, pero entonces este programa no llamen si es que tenían la intención, pero sí, fíjense que resultó que vi a una niña muy bonita y a su hermanita que tocaban y ganaron un concurso, y yo pensé que eran unas muchachonas de 40 años, por maquillaje y eso. No, son chavitas, y tocan, pero como si fueran profesionales. No, sí son profesionales, desde luego, desde luego. Ana Lilia Cabezas e Irene del Carmen Cabezas Fernández. Apellido Cabezas, ¿de dónde es? De por Córdoba. Sí, por el rumbo de ¿Son de Córdoba, hay Córdoba? cabezas. ¿De dónde son? No. ¿De dónde? ¿Panamá? Ah, mira. Ah, no son de Jalapa. papá es de Pero Panamá. papá es panameño. Muy bien. El dúo, para que vean que todo hoy en el programa de aquí del señor, dúo de Mozart, guitarra y violín. Un dúo de Mozart. Se oye precioso, van a ver ustedes. Adelante, por favor.
Bravo, 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 bravo. Muy bien. ¿Sabes cuál es el quejel, niña? ¿Sabes cuál es el quejel de esta melodía? ¿No te acuerdas cuál es el quejel? No. Bueno, No. es que la obra de Mozart. Deja explicarla. Tú vas a explicar. Bien, Obviamente, pues, por favor, se quiere adornar. No. Porque No quiero eso. pues ya ni que fueras de otros programas, qué dichoso eres, ¿no? ¿Eh? Dichoso. No, pues resulta que el señor Kegel era el que arregló y ordenó la música de Mozart. Sí. Es lo único que sé. Adelante. Sí. Es que algunos piensan que estaba tan desordenado el trabajo que el señor Kegel, efectivamente, 60 años después quizás de la muerte de Mozart, se dio a la tarea de ordenar el trabajo de este Y músico. por eso que en la él- música de Mozart dice Kegel. Sí, 300. para cuando oigan ustedes que anuncian, por ejemplo, la pequeña serenata nocturna. No Pegel, No, Kegel. Kegel 525, que ese es el número de la serenata, ya saben que se refiere a un archivo que pretende ordenó. ser cronológico y que hizo el señor Kegel, sí, precisamente por eso. Además, la música de Mozart es tan bella que se caracteriza por su gran sensibilidad, por su manifestación alegre, por su honda Sí. inspiración. En eso Estaba trasciende. loco, ¿verdad? Bueno, era un individuo precoz. Precoz, era un genio. En su película, yo no sé cómo algunos pianistas seguramente lo podrán hacer, el hecho de ponerse boca arriba y tocar el piano con las manos volteadas, eso tiene que darle vuelta a la cabeza. Ah, Sí, y hablaba, tiene que, hablaba también en sentido opuesto Contrario. al normal. Eso sí, yo he oído niños que lo hacen. Sí. Y se daba el lujo, por ejemplo, cuando llegó a estar enfermo, acostado, a hacer verdaderas partituras, verdaderas obras musicales acostado Solo en el con la borrador. idea. Sí, Solo con y la se idea. habla de que cuando su papá los llevaba a él y a su hermana por las giras interminables Leopoldo por Europa Mozart. cuando eran chamacos, en Roma pidió una partitura porque él quería transcribir una obra que solo se tocaba en la Semana Santa y le pidió a su padre quedarse ahí para oírla y solo de oído La la fue transcribió. escribiendo. Y ese borrador ya no era necesario, muchas veces ya no era necesario pasarla en limpio. Ya quedaba, Quedaba perfectamente bien. Ahora, seguramente también en muchas ocasiones pensarán que estas jovencitas tan talentosas están locas de dedicarse a esto. ¿Por qué? Porque normalmente el grupo de personas de su edad están dedicadas pues con el punchis o con otro Ah, tipo no, de pero- canciones. No, pero de todas maneras usted piénsele, si es papá, yo no sé cómo dar un consejo, ni mucho menos trato de hacerlo, pero hay como que, hay papás que están, yo he visto, y ustedes se acuerdan también, cuando el papá y la mamá iban a recibir a la chica que salía de Big Brothers, cuyo mérito excepcional era haber refosilado. Sí, puede ser. Sí. Bueno, ahorita buscamos la palabra exactamente, con un chico ante todo el país. ¿Sí? Y el papá se sentía orgulloso. Oye, yo soy papá. Entonces hay cosas de las cuales uno no se puede sentir orgulloso. Allá también en mi pueblo dicen rejonear. ¿Cómo? Rejonear. Rejonear, ¿qué Sí, pues tener escarceos de tipo Escarceos de esa erótico. Sí, naturaleza. Pero creo que refosilarse es No, más- refosilar es brillo, es como un relámpago, es hacer un relámpago, un destello. No, a ver, búscale De- bien. Pero hay otro significado. Bueno, puede hacerse extensivo No, a en el la... Quijote y en el Lazarillo de Tormes, cuando una moza y un mozo estaban en trenes amorosos, estaban refosilando. Refosilar, que aparte del significado que decía Manuel, es aquello que da vigor y que produce calor, que calienta, De fuego. que es fuego. Bueno, Y bueno. volviendo a la personalidad de Mozart, el genio y la locura hacían de él una manifestación creativa a través de su obra musical. Sí, tanto es valiosa. Ahora les voy a, ya que hablamos de eso, lo poco que podamos saber, sin haberlo consultado previamente con antelación. No, sin haberlo consultado antes. En Europa hay una técnica médica para curar con la música de Mozart. Claro. Yo fui y y es curiosísimo porque yo no sé si fue efectivo o no, pero muchas personas con un mal de garganta, inclusive grave,
iban a escuchar en la técnica Tomatis, me acuerdo que tenía un nombre muy raro. Y ese señor, que ya era un viejo, había sido operado de la garganta, como aquellos que fumaron mucho y hablan por una cosa así. Y él desarrolló un método en el cual, oyendo la música de Mozart, pero como acelerada o en otra tonalidad. Entonces es una música que en otra tonalidad te penetra de una manera terrible. Una especie de musicoterapia. Sí, eso es lo que llamaba musicoterapia, pero un poco con mucha fantasía ahora cuando Madame Sassou y eso, ¿no? Ajá. Allá lo hacían un poco en serio. Pero es en serio, hasta hay películas sobre eso. La película de Naranja Mecánica tiene un tratamiento muy especial acerca de la musicoterapia con obras de Beethoven en este caso. Sí. Y hay otras películas que se refieren a eso, pero hay trabajos científicos también. Lo que creo que en lo que hay que reparar es en que dijiste con cierta ligereza, estaba loco, ¿verdad? Ah, no, bueno, pero para mí estar loco es estar en un estado de superioridad inconmensurable. Claro. Bueno, sí, están Entonces loquitos. hay que invitar a la gente a que repare también en los calificativos que aplican ahora a través de varios medios para decir fulano de tal está loco porque pretende que se cuenten los votos o porque pretende... Porque quiere ser presidente. Sí. No, la locura como un estadio extraordinario dime otro que estaba loco, pues Mallarmé o todos los poetas estaban locos, Van Gogh. Hay locuras geniales, ¿no? Además, Mahatma Gandhi, por ejemplo, estaba loco, puso su gobierno. una forma científica de La mujer de poder... Rodin se llamaba Émile Claudet, que también terminó en un manicomio, Sí. aunque también dicen que la sociedad la catalogó de loca, mientras hoy la tendríamos de una gran creativa, ¿no? Por las Sí, esculturas. por las esculturas que hizo. Federico Nietzsche también. Sí. Y una forma científica de poder justificar ese tipo de locura que se traduce como genio. Si nosotros hacemos una ubicación, de acuerdo estadísticamente hablando, con la campana de Gauss, la famosa campana de Gauss, y vemos que el punto medio vira hacia la derecha, 60, 70, 80, 90, 100, estamos hablando de una anormalidad, de una locura, pero que se traduce en creatividad. Claro. Y eso hace trascender a las personas. Claro. Así pues que la locura tomada como un lugar de la genialidad o de las empresas, pues aquellos grandes, bueno, pues Cristóbal Colón estaba loco, Sí. Finalmente era una locura que la llevó a... Jesús de Nazaret. Jesús mismo, desde luego. Bueno, eso es por antonomasia, ¿no? Bueno, vamos a escuchar nuevamente. Perdóname, vamos a traer a colación. A ver, explícame, ¿qué dije? ¿Qué dije? Pues que vamos a traer un tema a... Coleo, scolere, llamar. Sí, es llamar? movimiento. Un sí. tema apropiado, Sí. Es llamar. a propósito de... Colecta. Sí, Llamar. mover, sí. Joleos es movimiento. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, llaman por teléfono y ahora que estamos grabando, entonces aprovecho para decirles a ustedes que saludos a la cuenca del Papaloapan y a todos los habitantes de Chacaltianguis, qué bonito nombre, que cada 8 días ven este programa, los saludo con mucho afecto. El programa es grabado, accidentalmente entran las llamadas, pero estamos grabando el sábado en la tarde y por eso hay alguna llamada aquí nada más. Bueno, vamos a escuchar ahora el preludio número 4 de Villalobos. Villalobos fue un compositor... Que no es ese, dice que no es. ¿No es? El otro, la mazurca de Vineamsky, ¿es Vineamsky o Vinansky? Bueno, como sea, luego que lleguen las niñas y que nos clarifiquen qué significa la mazurca de Vineamsky. Adelante, por favor.
luego van a venir a platicar con nosotros las niñas. ¿Tendríamos alguna palabra que discutir? ¿Alguna? Pues mazurca, por ejemplo. Mazurca. Es un gentilicio de Masuri, una región... Masuri es el señor que Sí, reclutó. también el apellido, sí. Sí. Sí, y es una palabra de origen polaco. ¿Se refiere a una danza? Una danza, es Una danza. sí, claro, sí. Como polonesa, obvio. Pues claro, sí. sí. No, claro. No, pero como redowa. A ver, búsquele. En el norte se toca redoba, la redoba. Y tengo entendido que redoba es una palabra polonesa, una palabra de Europa Central, que significa y tiene que ver con un ritmo. ¿Me equivoco? Digo, no, no solo te equivocas, estás mal. Pero redoba me parece que no es una palabra del español. Ah, no, esa es una palabra traída desde allá. Sí, y es con W. Y el instrumento que tocan en el norte, precisamente, donde tocan, por cierto, polcas. Claro, de Polonia. Sí, tiene influencia. No es exactamente gentilicio de Polonia en este caso. Polcos. Es de otra región. Pero tiene que ver con una influencia notoria de la música que llegó de la Europa Oriental al norte del país principalmente y se quedó ahí. Sería la manifestación que luego se da a nivel folclórica del estado de Tamaulipas. Tamaulipas, ¿Qué? Nuevo León, ¿Qué hay en Coahuila. Tamaulipas? Sí, el tipo de polka Sí. que allá se... Parte se de emite, ¿verdad? Chihuahua Parte también. de Chihuahua, sí. sí. Durango. Como todo. Valona. Valona, hay quienes dicen que de los valonios, una región de los Países Bajos, y que de ahí heredamos por vía de los españoles ese ritmo también. Sí, pero eso tiene otras significaciones. Por ejemplo, en Michoacán hay balonas. Los folcloristas tocaban balonas. Son que unas décimas. Unas décimas con música especial. Sí. Yo no sé si en Tamaulipas también, ¿no? No, esto lo tocan en la Sierra Gorda de Querétaro, en Michoacán y en alguna parte de San Luis Potosí y Guanajuato. Sí. Tocan balonas, sí. Balonas, bueno. No, pero en Michoacán Chotis. hay balonas. En Michoacán sí, Hay balonas. sí, también. Entonces, esa balón. Y en el habla popular, ¿me haces un favor? Hazme una balona. Hazme una balona. ¿Tú habías oído? Sí, pero eso se refiere a un tipo de cámara o de llanta muy gruesa o más gruesa que la común y corriente de las bicicletas, pensemos, o de un balón. Y es la misma idea de la característica muelle que tiene esta pelota o esta cámara, porque si te hacen una balona es que te aligeran una cámara. Pónmela blandito, Sí, ponme exacto. algo blandito para que se pueda hacer. Sí, y el chotis... Espérate. Eso es lo que traduce la nueva policía o no sé, hazme el paro. Sí, claro. Efectivamente. ¿Qué sí, dicen los lo policías o los delincuentes para el efecto? Sí, te voy a hacer un paro. Hoy le hice un paro a fulano. He oído entre la gente de mal vivir. Bueno. Y el chotis, pues, viene de Escocia. Escocia. Chotis es procedente de Escocia, el ritmo originalmente. Y por eso se nombra así. Agustín Lara lo mencionaba en sus canciones. Sí. Pero que no es lo mismo tomar a alguien a chotis. No. No, porque eso viene de choteo. De choteo. Sí, que es ¿Y choteo es una palabra qué? ¿La has pues oído? sí, ¿Es vulgarismo? yo creo que es una creación expresiva así de como la forma en que dice Es una uno el onomatopeya, chisme, chot. sí, así como estar. Como chau. En francés, hacerle a alguien así es le chauté, ¿te acuerdas? Sí, chaute. Chauté. Sí. Fíjate que de ahí puede venir. Chauté es burlarse de alguien ruidosamente. Ya. Eso es chauté, ¿no? Sí. Eso es. Acallar a alguien Con criticando. un sonido. Con un sonido especial de la boca. Es como onomatopeya, Choteo puede Sí, ser un sí. francés. Hay que, como dirían en los pinos, lo checas, checar, ¿no? dicen allá de checar. Eso Lo checas. tendría relación, don Jorge, por ejemplo, cuando el señor Saúl Juárez de Carrillo Puerto nos pregunta qué significa la palabra mequetrefe. Y entonces viene del árabe mugatref y alude a un hombre petulante, sumamente bullicioso y entrometido. Mamón. Pues sí. No, se usa, pues así. Tenemos que hablar el lenguaje que se usa y lo que debe ser. Dime, Pues María se Eugenia. supone que de ahí viene lo de shoto, lo de shoto o shotar. Bueno, estamos viendo que no es de suctare, Choto que es- en latín es mamar. Succiare. Pero ese es otro, es chotar. No, esto es chotear, es un Chotear, reduplicativo. sí. Pero lo de shoto, como dices tú, esto es una palabra
seguramente Creada. de las lenguas mayenses, ¿eh? Sí, porque en Tabasco, en Chiapas, todavía dicen xoto, lo que después convertimos en otras partes en joto. Es cierto, Sí, homosexual. Sí, claro. Pero joto vendrá del maya. Yo creo que es una deformación de esa palabra mayense. ¿No será pero, lo de la baraja? Pero no, porque hay otras versiones. Se habla de una crujía en la cual encerraban a los homosexuales en la cárcel de Santa Marta, seguramente, o en alguna otra penitenciaría en la Ciudad de México. Y decían que los mandaban a la crujía J. Y ahí ya se empiezan a juntar un montón de que es lo que posibilidades. sucedió precisamente cuando se hizo la redada aquella en que gobernaba México Porfirio Díaz, una redada que sorprenden a varias personas de la aristocracia, de la alta sociedad, homosexuales vestidos de mujer, y uno de ellos era yerno de Porfirio yerno. Díaz, y va a dar allá a esa pero de ahí derivó lo siguiente, ¿Cuántos eran? 42, no es 42. cierto, 41. Y de ahí viene aquello que dicen, fulano es 41. Era de los 41 que agarraron en la redada vestidos de mujer. Ese yerno de Porfirio Hoy hubieran agarrado más. Pero por órdenes superiores se redujo el número. El yerno de Porfirio Por órdenes Díaz superiores se redujo el número. Eran 42. Dice, ¿cuántos eran? 42. No es cierto, eran 41. Este es mi entenado, este no. Este no va. El yerno de Porfirio Díaz era de apellido Torres. Si mi memoria no me falla, se apellidaba Torres, el yerno de Porfirio Díaz. ¿Es el que le gustaba? Lo sorprenden vestido de mujer. Qué barbaridad, qué chistosada. Es el 41 choto, bueno, pues eso ya quedó. No era bujarrón, era sodomita. Bujarrón es Bujarrones les llamaron a los habitantes de Bulgaria, porque como profesaban, o siguen profesando muchos de ellos, el cristianismo ortodoxo, eran menospreciados por los católicos. Y para burlarse un poco de ellos, les decían que eran homosexuales activos, digamos, y de búlgarus derivó a bujarrón después, pero pues, no por ser cristiano ortodoxo vas a ser homosexual. Sí, vas a ser homosexual, activo en este caso. Volvemos en un minuto, por favor. Ay, qué barbaridad. Bueno, entonces, ¿nos querías preguntar algo, María Eugenia? Yo quiero hacer 3 preguntas. Venga. Algo que me intriga, ¿cómo poder definirlo a los demás? Fuera de México, imaginen que lo voy a definir en España. ¿Sí? En un español que no es el usado en México. Quiero definir tamal, tortilla y taco. Bueno, los 3 son alimentos mexicanos, sí, desde luego. Los 3. Hechos a base de maíz. Esa es otra parte de la definición. El tamal, digamos que comúnmente se suele cocer al vapor. Hay algunos que no se cuecen al vapor. Hay el tamal de cazuela, por ejemplo. El tamal de cazuela, o el que llaman tamal de ceniza también. Pero este es una bola de masa, digamos. Alimento a base de harina de maíz. O de masa de maíz, digamos, para precisarlo un poco más. Porque hay otros tamales que no llevan, por ejemplo, el relleno, ¿sí? Y se llaman piques, o se llaman corundas, o se llaman de distinto modo en cada lugar. Pero la característica es que es una masa de maíz envuelta en hojas vegetales. Algunos en hoja de maíz, otros en hoja de papatla, otros en hoja de plátano, etcétera. ¿Hoja de qué dijiste? La hoja de totomostle. ¿Qué es papatla? Papatla es una... ¿Qué idioma hablas tú? Es una yo le digo hoja todo eso a España. de una platanácea que no produce los frutos como los que conocemos comúnmente. Como plátanos. ¿Sí? Pero que tiene características muy parecidas a la hoja. Es una planta más pequeña que el plátano. Entonces, totomostle es la hoja del maíz. Totomostle.
Pero esa sería una forma de definir, digamos, o entrar a la Y definición luego del tamal. esta masa, esta bola de Está harina de rellena de maíz se le adereza con diferentes aspectos. Mi confusión es que no es una harina de maíz, ¿Cómo no? no, la harina ya está procesada y como Es hacemos masa, el por tamal, eso decimos, porque es masa, ya está aglutinada. Si fuera harina sería como la que venden embolsada, ¿sí? harina No, de es maíz, seca. no, es masa. Masa de maíz. Masa. Sí. Procesada porque sería el caso, pensé, del tamal cernido. Ahí ya hay, Sí, ya hay sí. un proceso de elaboración. Porque Sí. hay un tamal, el tamal de lote que llamamos es otro tamal, No, simplemente que tiene dulce. pero está el Pero está procedimiento convertido en es masa, diferente. de todas maneras. Pero el proceso es distinto, porque para el otro tamal que no llamamos de elote, pasa por la nixtamalización, es decir, hay que preparar. ¿sí? Explícame la nixtamalización. Pues pones el maíz duro en un cocimiento de calidra, hierve un buen tiempo y se desprende blanda. con más facilidad la cutícula del maíz que era duro. Total Eso es que... nixtamal. Eso es, yo lo entiendo, lo vi hacer de chica, yo hacía tortillas de Pero no chica y sabes todo, cómo decirlo. pero esencia es ¿cómo la masa. el explicarlo? No, y pues no se quiero los que lo explique. expliquen A ver, ustedes. pídele a un francés que te explique Porque cómo la hacen el mayoría- camembert. No, Es cuando queso, les es queso, hablo- a ver. es queso, un camembert, sí. no Sí. voy a entender nada. Igual están ellos si yo explico No, lo pues que que es no entiendo. Los españoles Pues ya le lo llaman sé. al tamal, les dicen empanadas. empanadas, y no Y Y son en, empanadas. en Venezuela, ¿cómo les llaman a las qué? A los tamales, hay tamales, ¿no? Sí, hay tamales. Corumpias, arepas, ¿no? ¿O También- son como tortillas? Algunas Es como son- una tortilla gruesa. Sí. Nuestra gente de campo, yo le he escuchado mucho decir tamale. sí, No dice tamal. porque dice siguen la tamale. pronunciación original que era tamali, Ajá, ¿sí? sí. Y en la zona de Songolica, por ejemplo, no dicen Tlaxcali como en los nahuatlatos, como en otras partes, simplemente dicen Tlaxcal, ¿sí? Tlaxcal. Son variaciones Y regionales. la bola para hacer la tortilla, yo ya he oído que le dicen el taste. Dicen taste en algunas partes y los que hablan lenguas derivadas del Tenec, por ejemplo, dicen cuecho. La Tienes bolita. el cuecho listo incluso Bueno. para alguna acción. Bueno, está bien. Para que no digan que no estamos en la actualidad informativa, si es que a eso se le puede llamar información, trataré de ser lo más concreto para no caer en lo que criticamos, porque finalmente sí lo criticamos. 3 individuos de cultura muy, muy limitada zarparon de las costas de México y fueron a dar a 9,000 kilómetros y el fenómeno que se notó recientemente es que ese acto que podría ser discutible, una proeza marítima, una rareza, una extrañeza, algo digno de explicarse científicamente, se tomó como una materia de divertimento, como una materia de espectacular, para lograr de alguna manera, para lograr de muchas maneras interesar al público y crear un auditorio consumidor del producto Náufragos. Se productivizó el hecho de que 3 náufragos hayan llegado tan lejos y la televisión lo presentó como algo a consumir. Lo primero que tengo que preguntarles a ustedes es decirles qué debo entender por un náufrago. Náufrago deriva de nau, que es nave, y frangere, quebrar. Como Romper. cuando se rompe la embarcación, ocurre un naufragio. Pero aquí ni siquiera se rompió la embarcación. No, pero lo que me importa mucho y hay que advertir a nuestro querido público es que prácticamente nos convertimos nosotros en traicioneros de la televisión en la cual trabajamos, pero lo explicamos de esta manera. Una televisión estatal como puede ser esta tiene finalidades diferentes a una televisión comercial. Ven ustedes como nuestros micrófonos, permíteme, no tienen aquí una caja publicitaria que puede ser una idiotez. El hecho de que entre nosotros, yo te estoy entrevistando, haya una caja aquí Con el logotipo que es y el logo. pensamiento de una ideología patronal, por así decirlo, como es en la televisión comercial, lo cual significa que no te entrevisto yo,
sino que yo soy el instrumento de un criterio que está allá arriba y que tiene una presencia y que parece decir, y en medio de nosotros, mi madre como un Dios. Es decir, en esta estación no, quiero suponer. Pero, por ejemplo, por eso nos convertimos en decir, oiga usted, esté advertido, no se deje llevar por... No resulta lógico que una noticia de 3 náufragos ocupe la mitad de un noticiero, siendo que, por ejemplo, Oaxaca arde Oaxaca, proceso electoral arde el proceso electoral, sucesión presidencial está tambaleándose así de una manera grave. Ahí sí hay una zozobra, sí. Y hay un naufragio de la democracia en México. Es decir, hay un naufragio. La nave de la democracia está muy discutible que pueda recobrar, surgir y navegar nuevamente. Pero desafortunadamente, como suele suceder en este tipo de cosas, ya lo hemos visto en otras ocasiones, hay grandes distractores y... Por eso te digo, eso es lo que hay que advertir, que mientras el país tiene verdaderos problemas de gravedad, otros que son de menos gravedad, el hecho de que venga alguien y nos diga, oye, fíjate que tus jóvenes están perdiendo la posibilidad de hablar y no entienden ni nada de matemáticas. No saben hacer cuentas y no saben hablar. ¿Para qué carambas se están preparando en la vida? Y es un 25-30%, ¿no cree usted que son 2 o 3? Hasta para dar la información de esta nota, don Jorge, sí. Me conversaba yo con un biólogo, con un investigador, y me decía que, ya ve que en la nota periodística dijeron que se habían encontrado patos, que se habían encontrado gaviotas, y me hizo una explicación de que a esas alturas, a esas distancias en que ellos se encontraban, no hay ni patos ni gaviotas. Nada. Ahora, caben varias posibilidades. Para presentarlos también ya, como dice Daniel, independientemente de los tecnicismos que podamos hallarle o que pudieran haber sido cierto o no lo que dicen, ya lo que está haciendo la televisión es ya les creó un logotipo, ya les dio... los hizo emblema. Los hizo emblema. Ya tienen es la palabra. Tema musical para introducir a ellos a la música. Ya tienen un corrido. Ya tienen corrido del naufragio. Por eso, eso indica que somos un pueblo endeble, que es un pueblo inconsistente. Y esto no es de ahora. Les voy a decir algo paralelo. Yo oía a un patrón de la televisión delante de mí, así como un metro, decir, ¿qué te pasa, cuatito? Aquí se hace lo que nosotros decimos. Aprende a un cómico, que ahorita que te voy a decir cómo decir, que es a Pelayo, aprende a Pelayo, que en 3 meses implantó el Día del Compadre. ¿Tú sabes lo que eso significa? Eso significa poder. Y efectivamente, Pelayo... pero así cayó el pobre de Pelayo, que era una excelente persona. Luis Manuel Pelayo. Él impuso efectivamente el Día del Compadre, pero todo lo que significaba el Día del Compadre significaba cataratas de alcohol, de comidas, de rencillas, de idiotez del compadre y la comadre, que es un personaje finalmente en la familia mexicana, ya con alcohol, con celebración, después de comer, la comadre adquiere una connotación muy especial. Bueno, entonces, pero eso se impuso en 3 meses. En consecuencia, la televisión sí se utiliza para arriar, para empujar la manada hacia determinada distracción que pueda absorberla hacia un lado y quitarle, obviamente, la posibilidad de pensar en lo trascendente, en lo que sí importa. ¿Y López Dóriga todavía se enojó? Claro que se enojó, porque dijo, también la niña. Pero ¿con qué cara se puede enojar a alguien donde la mitad de su noticiero, bueno, la mitad ya son de comerciales, eso sí, no se lo quita nadie. 10 minutos de fútbol, de los 20 minutos de noticias, él se los dio enteritos a los náufragos. Ahora, en cuanto a cómo lo dicen, que esto tiene que ver con el uso del idioma, debemos estar advertidos. Cuando se trata de grupos que piden justicia social, que dicen luchar
en favor de los campesinos ¿O que de luchan? los estudiantes o que luchan. Fíjate cómo los nombran, los sedicentes fulanos, los autonombrados grupos de no sé qué. Los presuntos. Los presuntos. Y aquí no hay presuntos. Estos son náufragos que estuvieron 9 meses en tales condiciones y así. Nadie duda. Pero imagínese usted, ellos que dudan de una manera tan terrible del que llega, y alguien, por ejemplo, un gordito que suple a Víctor. Hola, Víctor Trujillo. Decía, le pregunto categóricamente a usted, ya dijo que aceptaba, después dijo que no, ahora vuelve usted a decir que sí. Ya van 3 veces que cambia de opinión. Le pregunto categóricamente, ¿va usted a aceptar los resultados? La pregunta ya lleva implícito un calificativo. Es usted un inconstante. Es usted un necio, puesto que ya 3 veces ha cambiado de opinión. Si 3 veces ha cambiado de opinión, no hay por qué, crea yo, que otra vez se constituye en juez. Él da el veredicto, califica, como ha sido toda la televisión en este tiempo, calificadora, juez, y ejecutora, defensora y ejecutora. Y dice, pues está usted loco. Eso es lo terrible. Y eso es lo que usted debe estar muy listo para que no se deje absorber por eso. Ahora, no sé si nosotros caigamos en algún momento en unas características de esta naturaleza. Pensamos que no. Y cotejar esa verdad que ellos están propalando con las otras verdades, entre comillas, que propalan a diario. Si es la misma entidad la que te dice que una señora con unas cartas va a resolver tu vida, entonces aplícale el mismo criterio a la historia que te están platicando ahora. Claro. La contestación está así también, como cuando se acuerdan que Loret de Mola condicionaba en aquella entrevista, quería condicionar a López Obrador para dirigir respuestas, y entonces López Obrador le dijo, yo me baso en informaciones reales, yo te proporciono informaciones de lo que está sucediendo ya en la calle, y tú quieres escuchar un tipo de respuesta en base a los periódicos, en base a los medios de comunicación como el que estás representando, y a eso no me voy a prestar. Y además desde luego. es terrible también que ya estos pobres jóvenes que después de haber vivido, si es que lo vivieron toda esta experiencia, ya están imbuidos en esa categoría actoral, en donde están viviendo, ya no reniegan su desgracia, porque su desgracia ya se convirtió en su pábulo. Porque a partir de eso van a generar casita de interés social, regalías, van a vender los derechos de la película, telenovela, libros, ya se presentaron en todos los programas de Latinoamérica, o si no, tienen la fecha agendada, van a salir con Laura de América, con la señorita Laura, con todos. En Europa les dieron 30 segundos, 40 segundos a la información, y cuidado que allá sí son marinos, es decir, en Europa todo lo que tiene que ver con el mar tiene una jerarquía excepcional. ¿Te acuerdas de los programas? Hay un programa bellísimo, se llama Ushuaia. Y además, en muchas ocasiones hay navegantes solos que atraviesan el mar. Cuando llegan a puerto, están acabados. Están acabados y van con su comida y su agua. Se han preparado durante años para poder navegar así, 3 meses, 4 meses. Cuando llegan están de veras muertos. Y estos señores están... Ahora, el problema muy grave, el que no han examinado, es que necesitan calcio. ¿De dónde lo tomaron? No había. Vitaminas. Vitamina C. Para no padecer escorbuto. Sí. Ahora, fíjate el cerebro de alguien que dijo, esto lo vamos a aprovechar. Y hubo el cerebro, puesto que la utilización que se ha hecho es exagerada. Bueno, tenemos que ir un poquito de música, por favor. Aquí está el Preludio 4 de Villalobos, que interpreta Ana Lilia. Es Ana Lilia, ¿verdad? Adelante, por favor, Ana Lilia.
Muy bien, las niñas cabeza. Ana Lilia, ¿tú eres Ana Lilia? Tú eres Irene del Carmen. ¿De dónde son, Irene? De aquí de Jalapa. Son jalapeñas, Muy bien. Pero fueron a un concurso, ¿verdad? Fue Ana Lilia al concurso nacional de guitarra en Paracho, Michoacán. En Paracho, muy bien. Ana Lilia, mucho gusto, Ana Lilia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿A quién me recuerdas? Ana Lilia, ¿tienes ya que 18 años? 14. No. 14. No, pero hay edades en las cuales cae muy bien ponerle 2 años más. Entonces tienes 14 años, ganaste un concurso. ¿En qué consistía el concurso? Es el concurso nacional de guitarra de Paracho, Michoacán. Ajá. ¿Qué ganaste? Pues hubo varios participantes y ya pasé a la final y quedé en segundo lugar. Eso está muy bien. Bueno, pues felicidades. Gracias. ¿Cuál es tu proyecto guitarrístico? ¿Van a hacer un dueto internacional con tu hermana o te vas a quedar por aquí? Pues la verdad no sé, lo primero es que las dos queremos terminar nuestra carrera De la Facultad de Música, estamos las dos en 7º semestre. Eso está muy bien. Pues muchas felicidades, les aplaudimos con mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias. 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 No sé si nos queda alguna cosita por decir por ahí. María Eugenia, ¿tú querías decir algo en Quiero concreto? decir algo. Yo voy a regresar en una semana a un país en el que una huelga de un mes en un metro, El el metro de París. parisino se suspendió durante un mes. Los trabajadores protestaban, reclamaban algo y un mes estuvo parado el metro. Yo misma caminé 2 horas diarias para ir al trabajo y regresar a casa 2 horas en la noche. Hay autobuses, Nadie ¿no? dijo nada. Sí, pero como no había metro, la gente utilizó su carro y estaba congestionado todo. Sí, hijo. Y nadie dijo, nos volvimos loquitos, se volvieron locos los del metro, nadie. Tenemos derecho a protestar y en ese país se respeta la protesta y se escucha el reclamo. En este país, tengo una semana de estar por aquí, he escuchado constantemente, pero ¿qué le pasa a AMLO? O a López. López ya perdió el piso, Sí. se enloqueció. Mira, Y los que estamos locos somos los que permitimos, yo a mi larga edad ya, no puedo ver que se siga permitiendo un país de extrema pobreza, de corrupción casi total, y que me digan que está loco un señor que por fin Por alguien reclamar. reclama. Pero el problema se reduce a una calle, Eso la calle dijo de el la presidente. amargura. La calle nacional de todo el país. Algo debemos empezar a vislumbrar, ya tú no es cierto, pero yo sí es cierto, ya por viejo ya hemos visto muchos países y lugares, y yo que me largué desde muy joven, como que México, o una parte de México, empezó a saber lo que era el valor y pasar de la noche a la mañana de televidente a ciudadano. Pasó este país de televidente a ciudadano. Y entonces empezó a saber lo que es el valor de la protesta. Y no lo han hecho locos en el mundo. Mahatma Gandhi, lo ha hecho Sandino, Nelson Mandela, Martin Luther King, resistente, El poeta Juárez, que mencionamos hace un rato, el cardenal. Cardenal mismo, en fin, que hablábamos hace rato. Bien, señores, nos vemos, muchas gracias, continuamos pues con la nostalgia. Adelante.